Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. No se asusten por estos libros que abrí, porque voy a leer una cosita cortita, no el libro entero. Pero quería que vieran ustedes este libro. Ya ven ustedes que es bastante gordo. Trae los evangelios, nada más que los evangelios apócrifos que se escribieron entre el siglo II, III y IV. Menos mal que son fragmentos. Hay muy pocos evangelios completos, conservados. ¿Para qué decir la cantidad de epístolas que hay? Hay 4 apocalipsis, en fin. Digamos, los herejes escribieron mucho más que los católicos en aquella época. Y eso es lo que nadie sabe, por eso les ha llamado tanto la atención el Evangelio de Judas. Sí, pero es que hay como 80 evangelios, ¿no? Y nosotros reconocemos 4. Eso hay que decírselo siempre a los protestantes. Usted lee la Biblia muy bien. ¿Cómo sabe usted que el Evangelio de San Mateo es de San Mateo? Lo sabe porque los obispos de la Iglesia Católica dijeron que era de San Mateo y que era auténtico. De modo que usted, cuando abre la Biblia, usted hace un acto de fe en la Iglesia Católica y después se dice evangélico. ¿Usted es tonto, nació así o se fue poniendo de a poquitito? ¿Ah? No, pues si usted acepta que el Evangelio de San Mateo es de San Mateo, usted está haciendo un acto de fe en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces no me venga ahora que pertenece a otra cosa. Y si no, usted no puede saber que el Evangelio de San Mateo es auténtico, porque tiene lo que queda, ¿no? Yo no los he contado nunca, pero serán 80. Ya vamos a ver. De hecho, si ustedes abren el Evangelio de San Lucas, lo primero que dice San Lucas es que muchos han escrito y han reunido información sobre la vida de Jesucristo. Así que ya tenemos capítulo 1, versículo 1 de San Lucas. Y esos muchos han escrito algo, pero que no estaba inspirado, por eso la Iglesia no lo reconoció. Orígenes, un autor de los primeros años del siglo III, muere en el año 253. Él nos dice también, se han escrito muchos evangelios, pero solo hay 4 auténticos. Todos los demás son, la palabra que ellos usan es apócrifo. Ya. Pero mi voz no es buena. Bueno, trataré de hablar más alto porque parece que no escuchan bien. Háganme así. Desgraciadamente mi garganta está bastante mala. La he usado muchos años y ya está fallando. Entonces tenemos una cantidad de textos que no son canónicos, es decir, no son inspirados. Los obispos los rechazaron y casi todos están perdidos, solo sabemos el nombre. ¿Es posible que en ellos haya palabras auténticas de nuestro Señor? Sí. A veces hay líneas que coinciden con los evangelios canónicos. A veces hay líneas en que Jesús dice algo muy cierto, que no está en los evangelios canónicos, pero ya San Juan nos dijo que no estaba todo, ¿se acuerdan? Al terminar su evangelio dice, si tratase de escribirlo todo, creo que no cabrían en el mundo los libros. Pero en fin, estas pocas cosas que yo digo ocurrieron. Bueno, es muy posible que en estos evangelios apócrifos haya informaciones verdaderas. Pero le voy a leer un ejemplo. Evangelio de Santo Tomás, capítulo 3. Este evangelio relata la vida de Jesús cuando tenía 5 años. Vamos a ver qué hacía Jesús a los 5 años. Un ejemplo voy a leer, pero está lleno.
Se encontraba allí presente el hijo de Anás, el escriba, y tuvo la ocurrencia de dar salida con un mimbre a las aguas embalsadas por Jesús. Al ver la fechoría se indignó y le dijo: malvado, impío e insensato. Niño, 5 años, ¿no? Vaya lenguaje. ¿Es que te estorban las balsas y el agua? Pues ahora te vas a quedar tú seco como un árbol, sin que puedas llevar hojas, ni raíz, ni fruto. E inmediatamente se quedó el muchacho completamente seco. Y los padres tomaron al desgraciado, llorando su tiernedad, y lo llevaron ante José, increpando a éste por tener un hijo que hacía tales cosas. ¿Qué diablo? Yo estoy de acuerdo con los padres del pobre niño secado de esa manera, ¿no? Bueno, todos los milagros de Jesús de este evangelio son horrorosos como el que les he contado. Mata a todos los niños de Nazaret, por decirlo en una palabra. Eso sí, hay 2 cosas interesantes de este evangelio. Primero, nos ilustra sobre lo que pensaba un griego cualquiera o un sirio cualquiera, no sabemos quién es el autor, Santo Tomás por supuesto que no, sobre la majestad divina. Porque cualquiera que le hace cualquier cosa a Jesús, Jesús lo mata. Y se trata de niños de 5 años, ¿no? Hay uno que se choca con Jesús y por chocarse con el Altísimo, bueno, el niño queda muerto, a otro lo convierte en piedra. Ya sí, ¿no? Bueno, obviamente este evangelio no es inspirado. Por lo menos a mí no me entra en la cabeza que un niño de 5 años haga estas cosas. Y lo otro que llama mucho la atención es que los habitantes de Nazaret le prohíben a sus hijos jugar con Jesús, que tiene toda la razón, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo lo que este niño dice se realiza. Claro, si es el verbo de Dios, todo lo que él dice se realiza. De modo que el que escribió este evangelio tenía muy claro el prólogo del evangelio de San Juan. En el principio existía el verbo, ¿verdad? Y todas las cosas fueron hechas por él. ¿Y cómo comienza el Génesis? Y Dios dijo, ¿verdad? Y aparece la luz, y aparecen los peces, y aparece... Entonces todo lo que dice Jesús se realiza inmediatamente al pie de la letra. Es peligrosísimo este niño. Bueno, usted comprende que este evangelio no puede ser real. Hay otro mucho más simpático, que es el evangelio de los hebreos. Se llama Evangelio Árabe de la Infancia. Y les voy a leer un pasaje bastante más simpático que el anterior. Al día siguiente partieron de allí. Todo este evangelio cuenta nada más que la huida de Jesús a Egipto. Eso es todo lo que relata el evangelio. Y vamos a ver qué pasa. Al día siguiente partieron de allí y en las cercanías ya de otra ciudad encontraron a 3 mujeres que volvían llorando del cementerio. Al verlas, María, esta es otra María, no la Virgen, ¿no?, dijo a la doncella que les acompañaba: ah, no, es María, sí. Pregúntales en qué circunstancias se encuentran y qué calamidad les ha sobrevenido. Ellas no quisieron responder a las preguntas de la doncella, sino que la interrogaron a su vez: ¿de dónde venís vosotros y a dónde vais? Pues ya se está acabando el día y se echa encima la noche. Respondió la muchacha: nosotros somos unos viandantes que buscamos un lugar donde pernoctar. Ellas entonces dijeron: pues venid con nosotras y albergaos en nuestra casa. Hasta ahí está muy bien, ¿no? Ellos la siguieron, o sea, José, María, el niño y esta muchachita que los acompaña. Estamos en Egipto ya. Ellos la siguieron y fueron introducidos en una casa nueva, elegante y ricamente amueblada. Era a la sazón tiempo de invierno. La muchacha penetró hasta la pieza donde se encontraban las dueñas de la casa y las encontró afligidas y llorando. Estaba a su lado un mulo cubierto de brocado, ante el que se había puesto sésamo y a quien besaban y daban de comer. Al preguntarles la muchacha: ¿qué es lo que sucede con este mulo, señoras mías?, ellas respondieron: este mulo que aquí veis era nuestro hermano, hijo de la misma madre. Al fallecer nuestro padre y quedarnos únicamente con él, pensamos proporcionarle un buen casamiento como es costumbre entre las gentes, pero unas mujeres, sirviéndose de malas artes, nos lo fascinaron sin saberlo nosotras.
Y una noche, poco antes de amanecer, estando cerradas todas las puertas de casa, nos encontramos con que se había convertido en mulo, tal como ahora ves. Bueno, yo no creo en brujas, pero que las hay, ¿verdad? Ahora que conviertan a un muchacho en mulo me parece demasiado. Bueno, el texto sigue con que esta muchacha le dijo: no os preocupéis porque yo era leprosa y la señora que viene con el niño me permitió y me lavó con el agua con que había lavado al niño y ahora estoy sana. Así que pídale por favor que lave al mulo con el agua con que lava al niño y va a quedar sano. Y eso hicieron, y el mulo se convirtió otra vez en el muchacho que era, se casó con esta muchacha y todos felices. Bueno, por lo menos no es macabro el milagro. Y es curioso, en todo este evangelio todos los milagros se hacen por esta agua del niño, una vez lavado el niño, y todos se lo piden a María. O sea, este evangelio nos revela que ya los católicos acudían a María, porque todos los milagros se hacen por intercesión de María. Eso es muy curioso. Y los milagros en general son buenos, ¿no? Pero de ahí a que estas brujas las hayan convertido en mulo a ese pobre muchacho, no. De modo que estos evangelios apócrifos se quedaron fuera por su contenido, porque dicen cada cosa que no puede ser. Por eso es que la Iglesia los rechaza. Son errores realmente muy manifiestos, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto de evangelios apócrifos? Por lo demás, para que se hagan ustedes una idea, vayan contando. Solo conocemos de nombre, pero no su texto, los siguientes evangelios: de los hebreos, de los 12, de los egipcios, tradiciones de Matías, de Tomás, de Felipe, de Pedro, adversarios de la ley de los profetas, de los apóstoles, 3 clases de frutos de vida cristiana, evangelio de los 4 rincones, evangelio de Apeles, vaya a saber uno quién es Apeles, ¿no? Nacimiento de María, el de Judas, claro, el de Eva, vaya, evangelio de Eva, ya es como mucho, ¿no? Ascensión de Santiago, evangelio vivo, preguntas a María, evangelio de la perfección, de Basilio y de Marción, ¿se dan cuenta? Y de estos solo conocemos el nombre. Apenas hay una cosita así chiquita. Este evangelio de Judas acaba de aparecer. Cuando se editó este libro, solo se conocía el nombre. Luego hay una serie de fragmentos de distinto tipo que quedan, los ágrafas, en fin. Luego tenemos los de la Natividad, el de Santiago, el de Mateo que les acabo de leer, el Liber Infancia Salvatoris, el de la Natividad y otra lista de apócrifos que solo conocemos el nombre. Estos de la Natividad. Ahora de la infancia, el de Tomás, que acabamos de leer, el árabe, que acabamos de leer un poquito, el de San José, el Evangelio Armenio, el Liber de Infantia Salvatoris, y de la Pasión, el Evangelio que se llama Acta de Pilato o Evangelio de Nicodemo. Luego hay una carta de Pilato a Tiberio, una carta de Tiberio a Pilato. Hay una relación que hace Pilato oficial de lo que pasó. Hay una correspondencia entre Pilato y Herodes. La tradición de Pilato, la muerte de Pilato, declaración de José de Arimatea, venganza del Salvador, sentencia de Pilato, evangelio de Bartolomé. No terminamos nunca, ¿no? Y todos estos textos se presentaron como sagrados. Y los obispos dijeron no. Algunos escritos en el siglo II, otros en el III, otros en el siglo IV. Tenemos el libro de San Juan, el libro de Juan, la narración de San José de Arimatea. Hay hasta cartas de Jesús y el rey Abgaro. Y siga y suma y no terminamos nunca. De modo que este Evangelio de Mateo es uno más del montón. Lo único que este solo se conocía de nombre, y porque San Ireneo en el año 190, 200, por ahí, lo declara falso. Eso es lo único que se sabía, y ahora se encontró. Y todo este revuelo que hay ahora con este Evangelio. Señal de pura ignorancia, porque el que sabe que hay todos estos evangelios falsos, pues que aparezca uno, si ya se sabía que era falso, ¿qué? Además de que no puede ser escrito por Judas, porque obviamente es del siglo II, y más bien de la segunda mitad del siglo II. Y todos sabemos que Judas se murió inmediatamente
después de la prisión de Jesús, ¿no es cierto?, por suicidio, de tal manera que no tuvo tiempo de escribir ninguna cosa. Apócrifos se llaman estos evangelios, y eso significa cosa oculta en griego. Y así eran llamados todos los libros secretos de los cultos que se solían dar en aquellos tiempos. Había muchísimos dioses, y había muchísimos dioses que exigían unos ritos de iniciación muy especiales, y en esos casos habían estos textos que eran ocultos, propios de la secta, y que solo un iniciado podía leer. Era un texto apócrifo, o sea, secreto. Claro, en el cristianismo empezó a usarse esta palabra más bien no tanto como secreto, sino como falso. Pero muchos de estos textos pertenecen a los gnósticos, es decir, a los hermanos separados de aquella época, católicos que se separaron de la iglesia y formaron su secta propia, igual que los evangélicos hoy día. Esos son los gnósticos. San Epifanio nos da una lista enorme de gnósticos, de los cuales a menudo solo sabemos el nombre, no tenemos idea qué es. De otros sí conocemos un poquito más, y conocemos al autor, al creador de esa secta, como un Lutero del siglo II, ¿verdad?, o del siglo III. De modo que no hay que pensar en que en los primeros siglos había una sola iglesia católica y no había más cristiano que el católico. No. Había una división tal como hoy. Siempre la ha habido. Satanás nunca ha estado cesante, ¿verdad? Siempre ha estado trabajando, produciendo división. Y esos hermanos separados de aquella época se llaman gnósticos, que quiere decir sabios, porque ellos se consideraban sabios y a los católicos normales los consideraban ignorantes. Y por eso estos libros eran secretos. Y de ahí que se llaman apócrifos, cosa secreta. De modo que nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? El Evangelio de Judas no trae ninguna novedad. Lo único es que antes conocíamos el nombre y ahora conocemos el texto. Eso es todo lo que ha cambiado. Pero no se entiende nada. El Evangelio de Judas, si ustedes lo leen, no entienden nada. Además es cortito. Esto es el Evangelio de Judas. Esto. Claro. Esto es la explicación de qué es el gnosticismo. Y esto es la explicación de qué dice el Evangelio de Judas. Y esta explicación dice constantemente, parece que quería decir esto, parece que quería decir lo otro, porque el Evangelio de Judas en realidad, de verdad, no se entiende nada. Es bien poco lo que se entiende. ¿Y por qué? Porque está lleno de hoyos. Si el texto estaba en un pésimo estado, hubo que reconstruirlo, y por lo tanto muchas reconstrucciones son por si pasa, como dicen en la cuenta del restaurante, ¿verdad?, PSP, por si pasa, y le agregan 10 pesos más a uno, a ver si uno no se da cuenta y paga la cuenta entera. Les voy a leer la página 44. Dijo Jesús: es imposible sembrar sobre roca y recoger sus frutos. Esta es también la manera, hoyo, ¿no? La generación, hoyo otra vez, ¿no? Y la sabiduría corruptible, otro hoyo más, ¿no? La mano que creó al hombre mortal, de modo que sus almas asciendan a los eones superiores. En verdad os digo, hoyo. Ángel, otro hoyo más, ¿no? Potestad podrá haber, otro hoyo más. Las santas generaciones, otro hoyo más, ¿no? Después de decir estas cosas, Jesús se fue. ¿Entendieron? Esa es la página 44. Y yo no entiendo nada. ¿Y ustedes? Bueno, hay otras páginas que están completas, sí, eso sí. Pero realmente... ¿Sí? Agujero. Agujero, sí. Un roto en el texto. Un roto, una polilla se comió el texto. Piensa usted que es un texto del año 400 y tanto, que lo encontraron en el fondo de una cueva. Claro. A veces faltan 16, 17 líneas en una página. Yo no sé si trae fotos del estado en que estaban. No, parece que no. Las he visto en otra parte. Fotos del texto ya reparado,
y uno ve todos los hoyos que tiene. Está roto completamente. Agujeros, ¿no? Una obra fantástica haberlo reparado, pero de modo que todo el barullo que se ha armado con este evangelio es tontería, es nada más que mala fe, porque el evangelio de entenderse no se entiende. Ahora tratemos de entender un poco qué dice, y para eso tenemos que darnos cuenta, y lo dice en la introducción este señor, un señor se llama José Montserrat Torrens, que sabe mucho copto y por eso lo traduce del copto, que es no el idioma original era griego, del griego se tradujo al copto y se conservó gracias a lo seca que es la tierra allá en Egipto. Un poco de humedad habría acabado con el evangelio, ¿no? Pero como es muy seco el desierto allá, ahí se conservó. Bueno, nos dice José Montserrat que en realidad este evangelio de Judas, como casi todos estos evangelios gnósticos, son el catolicismo puesto al día. Se trata del ayornamiento del siglo II. Exactamente igual como hoy inventaron otra vez el ayornamiento y bueno, así nos luce el pelo, ¿verdad? Se nos está muriendo la iglesia por este ayornamiento. En el siglo II pasó lo mismo, pero con una diferencia. Los obispos no aceptaron el ayornamiento y salvaron a la iglesia. Hoy día espero que reaccionen, ¿no? Porque si no, ¿qué va a quedar de la iglesia en unos años más, ¿no? Es bien serio lo que está pasando. Menos mal que su santidad ya reconoció que la iglesia se está muriendo. Por fin. Hace 30 años que lo estoy diciendo y me dicen que soy un hereje. Bueno, ahora lo dice el Papa, ya no me dirán hereje, ¿no? Espero. Pasé de categoría, cambié de posición dentro de la iglesia. Pero es obvio que la iglesia se está muriendo. Piensen que en Europa, en casi todas partes, la edad media del clero es superior a 70 años. La edad promedio es superior a 70 años. Y eso significa que se acaba la cosa, ¿no? De modo que es muy grave esto. Bien, en aquella época el ayornamiento lo hicieron los gnósticos y los echaron de la iglesia. Hoy la cosa es distinta. ¿Y por qué digo esto que es un ayornamiento? Porque lo que vamos a ver acá es el evangelio puesto al día según la filosofía de moda de la época. Ustedes no saben nada, claro, de la filosofía de moda de esa época, porque casi nadie sabe nada, porque casi todo se perdió. Se sabe el nombre, eran neopitagóricos, así los llamamos hoy. Eran platonismo medio, así lo llamamos hoy, ¿no? Pero en esa época eran filósofos. Y la mayoría de los filósofos del siglo I antes de Cristo, primero y segundo después de Cristo, hasta el siglo III, son platónicos. Hasta que Plotino los unifica a todos con una interpretación muy especial de Platón, y ya en el siglo IV la inmensa mayoría de los filósofos no católicos son platónicos. De tal manera que se trata de leer el Evangelio, pero con la mentalidad de un neopitagórico o de un platonismo medio. En 3 palabras, este ambiente consiste en ¿qué? En proclamar la absoluta trascendencia de Dios. Tanto que Dios es llamado el abismo, la noche, la nada, o cualquier otra palabra que indique que no hay, ¿no? No hay nada comprensible para nuestra inteligencia. Es la idea del motor inmóvil de Aristóteles que ha triunfado. Para Aristóteles hay una realidad que se llama motor inmóvil, que como es inmóvil no puede saber nada de este mundo. Es totalmente ajeno, totalmente distante, no puede acercarse a este mundo. Y como para los platónicos la materia es mala, un Dios no puede tocar la materia. Por eso cuando San Pablo les predica a los atenienses que Jesús es Dios encarnado, todos se mueren de la risa y le dicen, bueno, otro día te escuchamos. Porque eso es absolutamente inaceptable para la mentalidad griega, y aquí lo vamos a ver en el Evangelio de Judas. En estos evangelios gnósticos no puede Dios acercarse a la materia. Por eso lo que yo les leí en realidad no son evangelios gnósticos, pero tampoco son inspirados, ¿no? Es simple curiosidad. La gente quería saber de la infancia de Jesús y hizo un evangelio, ¿no? Y quería saber de la Virgen María. Ya hay unos evangelios que narran la vida de la Virgen María,
toda inventada, por cierto. Y de ahí está el nombre de Joaquín Llana, porque nadie sabe cómo se llamaban los padres de María. Y como nadie sabe, bueno, se aceptó que Joaquín Llana podría ser, ¿por qué no? Es un evangelio apócrifo. Y toda la historia de la Virgen en el templo es un evangelio apócrifo y parece que nunca hubo niñitos en el templo. Pero este evangelio apócrifo lo inventó. Y como nadie sabía, llegó un momento en que se aceptó. Bueno, que la Virgen haya vivido en el templo, y puede ser, ¿no? Pero históricamente parece que no vivían niñitas en el templo. Pero en fin, por lo menos no son gnósticos, es decir, no inventan una explicación filosófica según la filosofía de moda de esa época y ponen palabras cristianas en medio. Es exactamente lo que hizo en el siglo XX Teilhard de Chardin. Él tomó la filosofía evolucionista que se atribuye a Darwin y trató de explicar el cristianismo con esa filosofía. Eso fue lo que hizo. Teilhard de Chardin es un gnóstico del siglo XX. Nosotros lo entendemos porque hemos conocido la filosofía evolucionista, pero como no conocemos esta filosofía neopitagórica o platonismo medio, como la llaman, no entendemos nada del Evangelio de Judas. ¿Comprenden? De modo que no nos puede enseñar nada. Nos enseña sobre lo que era el platonismo medio, pero no nos enseña nada sobre el cristianismo. ¿Se dan cuenta? De modo que para un profesor de filosofía como yo, sí interesa, tenemos un texto en que aparece la filosofía del platonismo medio, cosa que no hay casi otro. Pero de cristianismo, no. De eso nada. Bueno, además de este Dios, como es tan lejano, tan lejano, tan lejano, hay que crear intermediarios, y se llaman eones. Basílides inventó que entre el cielo de este Dios, el abismo, y nosotros, hay 365 cielos. ¡Ave María!, ¿no? Y cada cielo con sus eones, con sus poderes, con sus fortalezas, con su no sé qué, con su no sé cuánto. No me pregunten porque yo no me he aprendido eso. Imagínense aprenderse 365 cielos, cada uno con una cantidad de cosas maravillosas. Vaya la imaginación del tipo. Pero es esta idea, ¿no? Hay que llenar ese vacío que hay entre los hombres y Dios, y eso se llena con los eones. Y esto es del platonismo medio. Eón viene de Haion, que significa eterno. Se trata de unir al eterno con nosotros. Entonces aparecen estos eones. ¿Han visto en el Evangelio los eones? Ninguno, ¿no? Pero en este Evangelio sí. El eón Jesús. Jesús es un eón. Y bueno, lo importante es el regreso, la salvación. Y naturalmente es típico de las herejías, ¿no? Estamos todos salvados por el hecho de ser gnóstico. El gnóstico se salva de todas maneras. El cristiano, si en la reencarnación se hace gnóstico, se salva. Y los que no son ni cristianos ni gnósticos se condenan de todas maneras, los paganos. Eso es típico, lo que se llama en filosofía el aristocratismo griego. Entre los griegos siempre los que se dedican al saber, a la filosofía, se consideraban superior a todos los demás. Y esto pasa al gnosticismo. De tal manera que lo que vamos a ver acá es justamente eso. Un neopitagórico ha escrito esto. Pero él cree que es cristiano. Como Teilhard de Chardin, se creía muy católico, pero hablaba todo con palabras y con categorías y con pensamientos evolucionistas. Pero el Evangelio de Jesucristo no tiene nada de evolucionismo. Él dice, todo se va a cumplir tal cual como yo he dicho. No vengan con evoluciones acá. No hay evoluciones en el Evangelio. Entonces, veamos un poquito cómo es esto. Digamos que hubo muchísimos cristianos gnósticos. No podemos saber hoy cuántos. Sabemos, por ejemplo, que Valentín tuvo mucho éxito, que Basílides tuvo mucho éxito. Incluso hubo un movimiento emparentado con los gnósticos que son los maniqueos. Supongo que han oído hablar de los maniqueos, ¿verdad? Se suele hablar.
¿Sabían que San Agustín de Hipona fue maniqueo más de 10 años? Y se convenció de que era falso el maniqueísmo cuando el obispo maniqueo no pudo responder a sus preguntas. De modo que tenían obispos, tenían monjes y tenían fieles. Y estaban desde Persia hasta España. Eran millones estos maniqueos. Y consideraban que ese era el auténtico cristianismo. Y estos católicos eran falsos. Pero así como maniqueos había muchísimos otros. Ahora, muchos eran sectas muy pequeñitas. Supongo que ustedes deben conocer ciertas sectas evangélicas que existen nada más que en el barrio, ¿no? Y en ninguna otra parte, ¿verdad? Porque un señor se declaró pastor y formó su propia congregación. ¿No es así? Bueno, en esa época pasó eso. Pero los más peligrosos fueron los gnósticos, que como ellos se consideraban los iniciados en el mensaje secreto, siguieron siendo católicos, pero en secreto eran gnósticos. O sea, nos consideraban a nosotros como católicos de una clase inferior. Y ellos habían dado el paso para entrar en la categoría de Jesucristo. Es que ellos eran eones también. Y nosotros, pobres diablos, no. Así que ellos estaban salvados y nosotros. Pero ellos lo mantenían en secreto, y de ahí viene la denuncia de San Ireneo, que es el primero que los denuncia, hacia el año 200, llamándole la atención a los obispos: miren, estos que ustedes creen que son fieles no son fieles, tienen su secta aparte, pero secreta, por eso apócrifo, libro secreto, cosa secreta. Este fue un movimiento peligrosísimo. Por suerte los obispos escucharon la voz de San Ireneo y San Epifanio y muchos más, y empezaron a combatir y empezaron a hacer salir de las sombras a estos gnósticos y salvaron la iglesia. Pero hubo momentos críticos en el siglo III y IV. Piensen ustedes, San Agustín a fines del siglo IV se hace maniqueo. Y él creía que ese era el auténtico cristianismo, y cuando se da cuenta que no, pierde la fe y cae en un escepticismo tremendo, del que lo va a sacar la oración de su mamá, ciertamente, Santa Mónica, y San Ambrosio. Porque al escuchar la predicación de San Ambrosio, no porque le quisiese oír qué decía, sino porque le dijeron que el mejor orador de todo Milán era Ambrosio, el obispo católico. Entonces él fue a la iglesia a oír qué tipo de oratoria, porque como él llegaba como el profesor de oratoria, tenía que saber cuál era la mejor oratoria de la ciudad. Y claro, ahí empezó a darse cuenta que lo que decían los maniqueos, que los católicos enseñaban, era calumnia. Y fue una sorpresa tremenda. Los maniqueos decían: los católicos dicen esto, los católicos dicen eso, los católicos dicen eso, y se dio cuenta que eran calumnias. Los maniqueos eran materialistas, creían que Dios era la luz y el diablo era la noche, y eran dos inmensos globos, uno de luz, Dios, otro de noche, Satanás. Y Satanás se metió en el globo de luz, y por eso es que tenemos día y noche hoy día. Y hay toda una cosmología ahí para explicar el día y la noche que viene de aquí, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con el Evangelio? Dirán ustedes, ¿no? ¿Dónde el Evangelio habla de esta lucha entre el mundo de la noche y el mundo de la luz? Y el mundo de la noche se mete en el mundo de la luz y produce una cuña. Y ahí quedamos nosotros atrapados. Y por eso es que viene el León Jesús a salvar a los que están atrapados. Pero le fue mal. En fin, es una cosa horrible la explicación que dan estos gnósticos, estos maniqueos o cualquier otro, ¿no?, de este tipo. Vamos a leer un poquito el Evangelio de Judas para saber qué dice. Habría que decir que estos gnósticos, este Evangelio de Judas es un típico evangelio del grupo setiano, porque vienen de Set, según ellos. Set es el primer eón que hay en la tierra. Y en realidad habría que decirles: piérdete una, porque realmente apuntan siempre mal.
Para ellos el bueno es Caín y el malo es Abel. Los buenos son los habitantes de Sodoma y Gomorra. Esos son los buenos. Si no le apuntan una, ¿no? Y de todos los apóstoles el bueno es Judas. Así que piérdete una, ¿no? No le apuntaron jamás. De hecho, hay una secta que se llaman cainitas, porque adoran a Caín. Hay otra que se llama ofitas, porque la buena es la serpiente. En el paraíso tapanal. O sea, andan más perdidos. Realmente adorar a la serpiente y decirse cristianos, pero ¿qué cristianos son estos? Son los sofitas. En fin, hay una cantidad de sectas terribles, ¿eh? Y bien, vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice. Por supuesto son partidarios de los sodomitas y todo lo demás. ¿Sí? Es un enredo ¿no? Bien, se llama tratado secreto, claro, apócrifo. Tratado secreto acerca de la relación de Jesús, la revelación que Jesús confió a Judas Iscariotes, en una conversación que sostuvo con él durante 8 días y que concluyó 3 días antes de que él celebrara la Pascua. Eso es la introducción. Muy bien. Comienza el Evangelio presentando que los apóstoles creen que Jesús es hijo de Yahvé. Y Yahvé se identifica con el demiurgo de Platón, el que hizo este mundo. Pero ocurre que Yahvé es un Dios malo. Como el demiurgo de Platón, Yahvé hace la tontería de arreglar esta materia que es mala, tratando de copiar lo que él conoce de lo divino. Pero ocurre que como es el último de todos los eones, el eón Yahvé, y hace esto y gobierna esto y empieza a creerse que él es el único, y por eso que se cree el único Dios. Y no es el único Dios, es el último de los eones que está en el límite, saliendo ya del mundo. ¿Se acuerdan que había tantos cielos? Bueno, aquí no hay 365 cielos, parece que hay 8 nomás. No tantos, por lo tanto, ¿no? Pero en el último cielo, el último eón, el más porquería de todos, digamos, los eones, ese es Yahvé. Y Yahvé es malo. Y es tan malo que mata a Jesús. No es que Jesús dice que viene y que va a morir por orden de su padre, Yahvé. Los apóstoles creen que Jesús es hijo de Yahvé, este Dios malo. Y Jesús se ríe de ellos. En este evangelio, a pesar de lo corto que es, me parece que Jesús se ríe 4 o 5 veces, pero siempre es una risa sarcástica, burlona. ¿Y de quién se ríe? De los apóstoles. Y hay un momento que los apóstoles se enojan porque Jesús se ríe de ellos. Y si hay una cosa curiosa, es que en ningún evangelio aparece que Jesús se ríe. ¿Se han fijado en ese dato? Jesús llora, Jesús se enoja, pero nunca se ríe. Y eso lo explica muy bien Bergson, pero en fin, no es el caso de entrar en eso. Viene entonces este eón Jesús a salvar los eones que hay encerrados acá en la materia. Y claro, como él es un eón, hijo del inmortal león Barbeló. ¿Habían oído ustedes la palabra Barbeló en la Biblia? Pues Barbeló es el hijo, es el padre de Jesús, que es un gran eón. Entonces los apóstoles le dicen a Jesús: eres el hijo de nuestro Dios. ¿Qué le responde Jesús? ¿Realmente me conocéis? En verdad os digo, nadie entre la gente de vuestro entorno me va a conocer. Todo lo contrario a lo que dice en el Evangelio, ¿no? Vosotros sois mis amigos porque yo a ustedes les digo lo que no les digo a los demás. Aquí es todo lo contrario. Ustedes no me conocen ni me van a conocer. ¿Quién lo va a conocer? Judas, el único. Porque Judas también es un eón. O mejor dicho, son hombres espirituales. Los eones realmente están en el cielo, y acá hay estos hombres espirituales que pueden llegar a ser eones, o algunos son eones que han bajado acá. De modo que Jesús se va a revelar, pero a un solo apóstol, que es Judas.
porque Judas también es espiritual. Todos los demás apóstoles son hombres terrenales y no tienen ninguna posibilidad de salvarse. Solo Judas se puede salvar. Por eso es el Evangelio de Judas. Así que Jesús se va a revelar a Judas y Judas lo va a reconocer. Yo sé quién eres y de qué lugar has venido. Tú has venido del inmortal Eón de Barberó y yo no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió. Bueno, pues si ya lo pronunció, ¿en qué quedamos, no? Es que Barberó es el primero de todos los eones del mundo de los eones. Y por lo tanto Jesús está por encima, muy por encima de Judas. Pero Judas también es un hombre superior. Es el único que puede hablar con Jesús. Y así Judas se revela a Jesús al decirle esto. Y por eso Jesús le responde: apártate de ellos, de los demás apóstoles, ¿no? Yo te revelaré los misterios del reino. Tú puedes alcanzarlos, pero puedes también sufrir mucho. Pues otro ocupará tu lugar a fin de que los 12 se completen ante su Dios, o sea, ante Yahvé. Acuérdense que Yahvé es el Dios malo. Jesús entonces habla con sus discípulos y los discípulos le preguntan ¿a dónde ha ido? Y otras cosas, y Jesús se echa a reír y les dice: ¿por qué pensáis en vuestro corazón acerca de la generación fuerte y santa? Estos son los hijos de Set, la generación fuerte y santa, y el único de esa generación que está ahí es Judas, los demás no. En verdad os digo que ninguno de los nacidos en este eón verá a aquella generación, y ninguna hueste de ángeles de los cielos reinará sobre aquella generación, y ningún hombre nacido mortal la alcanzará, pues aquella generación no viene, ahí hay un hoyo, ¿no? ¿Qué vino a ser? Ahí hay otro hoyo, ¿verdad? La generación humana que está en vuestro entorno es la que procede de la generación humana. Otro hoyo más, ¿no? Poder que, otro hoyo más. Otras potestades, otro hoyo más, por las que vosotros domináis. No se entiende mucho, ¿no? Pero lo que se entiende es que Yahvé y sus ángeles malos no van a poder entender ni ver a Jesús, porque Jesús es un eón de ese otro mundo de arriba, ¿no? Y Yahvé es este de abajo. Algunos de estos apócrifos terminan con la conversión de Yahvé, no este. Después Yahvé se da cuenta de que hay eones superiores a él, Jesús y el Espíritu Santo, que es otro eón, y se arrepiente de lo que ha hecho, hacer matar a Jesús, y se salva. Eso en Basílides. Pero en estos setianos parece que no. Ahí hay dudas entre los expertos si Yahvé se salva o no se salva. Da un poco no sé qué decir estas burradas, ¿no? Pero tengo que decirlas porque esto es lo que enseña el Evangelio de Judas. Hablar así de Yahvé es blasfemo, ¿no? Pero en fin. La idea que tiene este Evangelio del clero es realmente impresionante. Según este Evangelio, parece que Yahvé se desdobla en dos, ¿no? En el diablo y en su hijo. Vaya, así que Yahvé es el diablo. Y parece que el hijo logra un cierto conocimiento y salvarse, y Yahvé no. Y bueno, ¿qué tiene de cristiano esto? Así que Yahvé viene a ser el diablo. En las páginas 37 a 39 va a describir cómo es el clero, según ellos. Algunos, bueno, está roto ahí el texto, ¿no? 2 semanas. Otros sacrifican a sus propios hijos, está hablando del clero, ¿no? Otros a sus mujeres, mientras entre ellos se honran y se humillan. Otros yacen con varones, otros cometen homicidio, otros cometen una multitud de pecados con desprecio de la ley. Y los hombres que están ante el altar invocan tu nombre, Yahvé,
Y mientras ellos se hallan inmersos en todas las obras de su deficiencia, se van realizando los sacrificios, la misa. Y ahí viene otro rotomosado que sí que no. Esa es la idea que tiene este evangelio del clero católico de la época. Parece que estamos mejor nosotros que el siglo III o II cuando se escribió este evangelio, ¿no? Vaya la visión que nos da de los, ¿cómo se llama? Del clero de aquella época. Como digo, faltan muchos textos, así que no entendemos muchas cosas. La salvación es solo para estos hombres superiores, estos setianos, que se llaman también espirituales, y que de ellos el único que hay aquí es Judas, aparte de Jesús. Y Judas le va a contar a Jesús un sueño que ha tenido. Y Jesús se echa a reír a oír el sueño, ¿no? Pero luego viene el sueño. Y Judas le dice, en la visión vi como los 12 me apedreaban y me perseguían. Seguidamente fui al lugar donde, ahí está roto, vi, se supone, una casa, y mis ojos no pudieron calcular su medida. Una multitud de personas la rodeaban y aquella casa tenía un jardín en la terraza y en medio de la casa había una multitud, está roto ahí, ¿no? Diciendo, maestro, hazme entrar con esta gente. Este es el sueño de Judas, que tampoco se entiende mucho por los hoyos que trae el documento, ¿no? Y Jesús se lo va a explicar. Judas, tu astro te ha engañado. Te dijo que ningún hombre nacido mortal puede entrar en la casa que has visto porque se trata de un lugar reservado para los santos. Es un engaño porque Judas es santo, ¿no? Es Eón. Entonces los que no pueden entrar son los otros apóstoles, pero Judas sí. Es un lugar en el que no dominan ni el sol ni la luna ni tampoco el día. Pero ellos, los santos, morarán por siempre en el Eón con los santos ángeles. He aquí que te he explicado los misterios del reino y te he instruido acerca del error de los astros. Y está roto, no sabe qué más dice. De modo que todos los apóstoles son hombres materiales, no pueden salvarse a menos que se arrepientan y hagan no sé qué cosas, ¿no? En cambio, enseguida Jesús le explica cómo es el mundo, pero hay tantos hoyos aquí que no tenemos idea en realidad de cómo es el mundo. Porque todos estos gnósticos tenían una cosmología, una explicación del mundo, pero muy, muy enredada. Y entonces viene el hecho que es el que ha hecho famoso a este libro, ¿no? Jesús le pide a Judas que lo libere de este cuerpo. El Eón Jesús está encerrado en un cuerpo y quiere liberarse. Y para liberarse tiene que morir. Y Judas acepta la misión y va a hablar con los sumos sacerdotes y se consuma la traición. Pero no fue una traición, sino que está pedido expresamente por Jesús para salvarlo de este cuerpo. ¿Ustedes comprenden? Esto de evangelio no tiene nada. Y lo más desilusionante es el relato final, ¿no? Cómo se las arregla Judas para conseguir que los sacerdotes prendan a Jesús. Y es el final del evangelio. El evangelio termina así. Los sumos sacerdotes murmuraron porque él había penetrado, o sea Judas, en la estancia para su plegaria. Pero había allí algunos escribas que estaban observando en orden a prenderlo durante la plegaria. Digo Jesús, no Judas, perdón. Pues temían al pueblo, ya que todos lo tenían por profeta. Y se acercaron a Judas y le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres discípulo de Jesús. Él les respondió según el deseo de ellos. Entonces Judas recibió el dinero y lo entregó. Y se acabó el evangelio. ¿Qué nos enseña este evangelio entonces? Nada, ¿verdad? Nos enseña esta increíble
filosofía neopitagórica, platónica, con todos estos eones que se multiplican en estos cielos distintos que hay, y evidentemente es enviado uno de estos eones, que es Jesús, para salvar a los que están aquí, a los setianos, y estos se van a salvar y los otros no. Aunque sí no está en el Evangelio de Judas, sí sabemos que muchos de estos gnósticos setianos piensan que los demás cristianos pueden obtener, si son buenos, una cierta salvación que consiste no en llegar al mundo de los eones, sino que llegar al mundo de la Ogdóada. Y la Ogdóada es una zona intermedia entre el mundo de los eones y nuestro mundo. Como quien dice irse a la luna, ¿no? Algo así. Hay un lugar intermedio entre el mundo de los eones, el mundo divino, no el mundo del único y verdadero Dios que se está allá lejos y se perdió y de él nunca más se supo, sino de esto otro, que está poblado por todos estos eones, todos con su nombre, en fin, ¿no? Pistis, Sofía, hay un montón de palabras aquí de estos eones. Entre paréntesis, este Barbeló, a pesar de llamarse así, es femenino. Es un eón femenino y es el padre de Jesús. Bueno, no entiendo mucho cómo un eón femenino puede ser padre, pero en fin, es el padre del eón Jesús. Pero es un eón femenino, no es masculino. Todos estos eones son siempre parejas, femenino y masculino. Y una de las barbaridades la comete el eón Sofía, porque decide engendrar sin su marido, y claro, lo que engendra es un aborto, engendra la materia, de ahí viene la materia. En fin, estas cosas no están en el Evangelio de Judas, pero sí los expertos dicen ese era el mundo en que vivían estos gnósticos, y pensando todas estas cosas y diciendo esto es lo que enseña realmente Jesús cuando vino a este mundo. Con razón, pues, los obispos rechazaron estos libros, y yo creo que ustedes también, no sé. Realmente este libro es una porquería. Del cristianismo no nos enseña nada. Algo nos enseña de esta cosmología y de esta cosa tan extraña que va a hacernos comprender un poquito más ese neopitagorismo de la época, del cual tenemos tan poquitas nociones. En muchos de estos textos, aquí no está claro con tantos hoyos que tiene, ¿no? Jesús en realidad se retira cuando comienza el juicio, y por lo tanto lo que matan los sacerdotes es al cuerpo de Jesús, pero el león Jesús ya se libera y se escapa. La pasión la resuelve entonces el Jesús corporal, pero no el león Jesús, hijo de Alberón. Este cuerpo es también setiano y por lo tanto se va a ir al cielo, ¿no? Y con Judas y otros setianos más, pero no los apóstoles. Los apóstoles nunca van a entender a Jesús, y como dijo, Jesús se ríe de ellos, y algunos de ellos, si se portan bien, podrán llegar a la Ogdóada, pero al cielo, que se llama Pleroma, así se llama en el lenguaje de ellos, solo puede llegar Judas de los 12 apóstoles, los demás no. ¿Tiene algo este evangelio rescatable? Pues parece que no. Realmente no veo nada rescatable, nada que nos enseñe de la iglesia primitiva, sino de estos grupos que están enquistados en la iglesia. Y como digo, algunos se retiraron y formaron la iglesia aparte, pero otros quedaron secretamente dentro de la iglesia, y aparentemente eran católicos normales y corrientes, pero tenían su reunión secreta y ahí hacían estos actos y transmitían esta doctrina. Bueno, me pidieron que no pasara a las 9 de la noche, así que acorté lo más posible esta exposición. Creo que todos se han dado cuenta que no vale un centavo. No se equivoquen. La señora que editó esto compró este manuscrito en $300,000 y lo vendió en $1,5 million.
y ahora habla maravillas de Judas. Bueno, por lo menos agradece, ¿no? Se quedó con $1.200.000 en el bolsillo. Bueno, está bien, ¿no? Yo la comprendo a ella, pero no me venga a decir que esto me va a enseñar sobre cristianismo. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia.